Bien, vamos a empezar con nuestro curso práctico para el manejo de Target for ArcGIS. En este curso vamos a aprender cómo emplear esta herramienta para nuestros usuarios de ArcGIS. Vamos a empezar con nuestro ArcMap. Yo tengo la versión 10.3. Esta versión de Target la he podido instalar en ArcGIS 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5. En esta ocasión estoy usando en 10.3. Bien, nuestra herramienta Target tiene las siguientes barras al instalarse. Tiene el Geosoft Database, Target Drill Hole, Wireframe, Target Wireframe, Target Surface. Además que al instalarse tiene también Geosoft Geochemistry y otros. Bien, para nuestro curso vamos a usar estas 4 barritas de herramientas. Vamos a acomodarlas de forma que pueda continuar trabajando con todo. Voy a Wireframe, sí, este es mi espacio de trabajo. Voy a configurar el data frame en zona 19 para mis datos del ejercicio 2, donde se encuentra en mi escritorio. Yo tengo una carpetita llamada ejercicios, escritorio, ejercicios de capacitación, efectivamente, datos 2. Aquí tengo unos archivos que vamos a poder usar para el ejercicio. Tenemos las tablas de información, una carpeta que he creado para guardar los MXD. Voy a mostrarlo de esta forma. Bien, tengo archivos de texto separados por comas de Collier, ASAI, Geología, Estructuras, Survey. La topografía en archivo CAD, unos shapefile de puntos de muestreo. Estos voy a ordenarlos en una carpetita nueva para que yo pueda tener así shapefiles dentro. Por ejemplo, mis puntos de muestreo están ahí en shapefile. Bien, una fotografía de la zona. Vamos a ponerle en una carpeta también que sea de imágenes o rasters. La fotografía. Claro, una nueva carpetita para lo que son DWG o de XF. DWG, por ponerlo. ¿Dónde va a estar la topografía? Y los archivos de texto que están aquí fuera, que son los principales para poder generar un proyecto en ArcGIS, en Target. Vamos a recordar nosotros que para nosotros trabajar con proyectos de exploración necesitamos información básica que debe estar ordenada correctamente para ingresarla a estos programas. Por ejemplo, aquí tengo la indicación donde veo un sondaje de perforación, veo un taladro, en realidad una máquina de perforación, donde se está estableciendo el punto de ubicación del collar con las coordenadas X, Y, Z. También veo el ángulo de inclinación que va a tener esto. Bien, la profundidad que va a alcanzar este sondaje o que ha alcanzado el sondaje. Y de esa profundidad, recuerden que nosotros logueamos la información, revisamos la información geológica para poder describir en que en todo este trayecto hubo ciertas litologías y poder darle forma a nuestro modelo. Y también vamos a determinar qué sectores o qué intervalos son los que van a ser analizados en base a la estructura o cómo se presentan alterados. Entonces se toman estos intervalos, se llevan al laboratorio, regresa el resultado del laboratorio y vamos a poder utilizarlo para mostrar en qué parte de nuestro sondaje estaba este intervalo mineralizado y qué leyes nos muestra, qué leyes nos presenta, ¿ya?
Este tipo de información la vamos a colocar en nuestro proyecto. Y aquí, por ejemplo, tenemos la información de collar que debemos tener para nuestro proyecto es el ID del sondaje, las coordenadas X y Z y la profundidad que alcanza el sondaje para collar. Para survey necesitamos el ID del sondaje, que tiene que ser similar a los de la hoja survey, porque si no, no habría relación entre esas hojas. Este código, si está escrito aquí, por ejemplo, el LVD 991, debe ser igualmente escrito en la otra hoja y en las demás. Si es con guión medios, con guión medio. Si es con guión bajo, con guión bajo. Si es con mayúscula, así debe mantenerse en todas las hojas, ¿sí? Mediante esos elementos, la base de datos se va formando. Tengo también la pestaña o la hoja Survey, donde tengo la información para los sondajes de cómo ha estado variando el azimut y la inclinación del sondaje a medida que iba ingresando en el interior del terreno. Acá tengo el ejemplo. Quiere decir que este sondaje, en el punto en donde vamos a suponer que este es el sondaje, acá es el punto del collar, este es el collar donde hemos establecido nuestro sondaje. Si ahí se empieza y el sondaje se va perforando hasta una profundidad, pero la realidad no es siempre así. Este sondaje puede sufrir variaciones, ¿sí? Puede sufrir variaciones mientras se hacía la perforación, puede haber quedado así y no como el primero que hemos dibujado. ¿No? Ok. Bien, entonces el sondaje, cuando tiene desviaciones, se pueden medir estas según nosotros cada cierta profundidad, ¿no? Digamos cada 100 metros o 200 o 50 metros. Se nota que va cambiando el azimut y también la inclinación. Puede ser en ese sentido o para arriba, ¿no? Y entonces aquí vemos que en Survey podemos ver para el mismo sondaje 1 que ha habido dos puntos en los cuales ha variado la inclinación. Empieza en 0 con cierto valor y en 94 metros cambia y en 174 también cambia. ¿Ven? Y así sucesivamente para los siguientes sondajes. En la hoja de ASCII, que es un tipo de dato from to data, porque nos da un intervalo, podemos ubicar que en nuestro sondaje 1 hay muestras que han partido de 2.3 hasta los 4 metros, quiere decir 1.70 metros de intervalo, y tienen un valor de 0.013, ¿no?, en oro. Esto es por intervalos, como ven, se pone todas las muestras del sondaje 1 y sucesivamente se sigue con el sondaje 2 de manera ordenada, indicando siempre from y to, desde el punto en el cual empieza el intervalo hasta el cual termina un intervalo con dato de ASCII. From to data de geología nos muestra algo similar, nos muestra intervalos, pero en este caso nos muestra datos de litología. Hemos codificado aquí la litología en números, también puede estar descrita en texto. Adicionalmente tenemos datos de topografía ya en 3D, esto está guardado en AutoCAD o en formato DXF, que es intercambiable para otros programas, pero repito, ya está en 3 dimensiones, es decir, de todas las líneas ya tenían dibujadas la elevación. También tenemos fotografías que podemos agregar, fotografías de la zona. Bien, entonces vamos a continuar abriendo una hoja para nuestro proceso, para nuestro trabajo. Voy a voy a poner el sistema 19 exacto. Vamos a agregar la información de la superficie.
Primero vamos a agregar la topografía que está ahí, topografía, y esto se agrega aquí en la carpetita DWG. Tengo la topografía en DXF, puedo usar esa, doble clic le hago para que el programa me muestre los archivos que estarían dentro de este archivo de topografía. El programa de ArcGIS habría ordenado los datos del archivo topo y los ha separado en puntos, líneas y polígonos, por lo cual solo elijo las polilíneas porque estas son las curvas de nivel. Me dice que este archivo no tiene un sistema de coordenadas conocido porque era de AutoCAD, justamente, ese sí lo sabía, y me dice que lo va a poner de manera referencial con el sistema con el que he puesto yo mi data frame, ¿no? Ok, verifico que realmente esté en una zona adecuada, en una coordenada válida. Dice 341.000 y 8 millones, correcto, entonces me parece que está bien, es un lugar válido, aunque desconozco dónde es, pero reconozco que las coordenadas están bien. Ya. Vamos a usar nuestra barra de herramientas Target Surface. Bien, con Target Surface voy a crear una superficie, un grid de superficie con este botón. Este botón solo va a funcionar con datos de puntos, para lo cual esta topografía la voy a tener que pasar a un dato de puntos. Ahorita es una polilínea y ni siquiera es del GIS, está siendo vista desde el AutoCAD o desde su formato de AutoCAD. Entonces voy a abrir la cajita roja, las herramientas de ArcToolbox, y vamos a ir a la opción de Data Management Tools, Feature, y la herramienta es Feature Vertices to Point. Con esta herramienta voy a hacer que las polilíneas de topo se conviertan solamente en puntos y guarden los vértices. Este datito se va a convertir en un shapefile, entonces lo voy a guardar en SHP. Le voy a guardar con el nombre de cotas. ¿Sí? Ok. Todos los puntos o todos los vértices se estarían convirtiendo en puntos. Ahí dice Feature Vertices to Point, herramienta que se va en este momento ejecutando. Correcto. Los puntos que vemos actualmente nos servirían para poder generar la topografía que queremos. Cada puntito de estos debe tener una elevación. En el campo elevación se encuentra el valor que mantiene desde el archivo de AutoCAD. El campo es elevación. Entonces vamos a crear una superficie de mínima curvatura usando cotas que tienen el atributo en el campo elevación. El producto será un elemento que se guarde en la carpeta aquí, datos OP, datos 2, y le pondremos superficie. Ok, superficie topo, ¿no? Superficie topo. Ok. Se realiza el proceso, pero acá me dice un aviso que no puedo ver esa información. Le digo aceptar, qué extraño. Visualizo en mi ArcCatalog
y veo que efectivamente existe el archivo superficie topo. Lo voy a agregar, dice que no puede ser visto y que no puedo abrirlo en este mapa. Ok, no se puede visualizar en este mapa. Bueno, ese es un inconveniente más que todo por el tema de la computadora, ¿sí? Tiene un pequeño conflicto con mi versión de GIS, pero yo quiero saber si esa capa que he generado está realmente bien. Se llama superficie topo, así que voy a buscar un programita de Geosoft que es el Target. Para poderlo revisar. Bien, en esta ventana de Target voy a crear un pequeño proyecto en nuestra carpeta de datos 2, en la misma carpeta donde estamos creando nuestro proyecto de Target, y le voy a poner un proyecto prueba. Bien, y ahora vamos a poder revisar aquí en grid si realmente el grid de la carpeta data OP que le pusimos superficie topo se visualiza. Así es como se visualizaría en ArcMap también. Si en su computadora se ve, entonces está mucho mejor la instalada. No, en realidad funciona mucho mejor en otros equipos. No, deben haber algunas restricciones en lo que es video, dice, ¿no? Y entonces acá yo observo que bien, la medida me aparecen muchos espacios en blanco, ¿sí? Acá no tengo la opción todavía de medir la reglita. Y entonces voy a recordar que tengo espacios vacíos aún, unos espacios blancos. ¿A qué se deben esos espacios blancos? Aquí hay datos que tienen mucha distancia entre ellos, que no se ha cubierto. Acá hay 154 metros, por ejemplo, 157, casi 160 metros, buscando la menor distancia, 250. Igualmente acá tenemos unos 150 metros. Quiere decir que nosotros por defecto hemos tomado un espacio de influencia para buscar los valores que no ha cubierto esto. Así que voy a volver a hacer mi mínima curvatura, y esta vez con cotas también. Voy a ponerle el nombre de superficie topográfica, y en el botón de Advanced vamos a poner que esto tiene que tener un espacio de búsqueda mayor, por lo menos de 120 metros, creo, 120, sí. Entonces aquí en donde dice Blanking Distance voy a ponerle 120, y en búsqueda, radio de búsqueda también 120, sí. En realidad creo que necesito un poco más, 130. Con eso podríamos ir empezando y finalizar. Bien, no se puede visualizar en ArcMap, pero voy a ver si está en Target.
voy a agregarle superficie topográfica. El raster superficie topográfica sí se encuentra cerrando completamente y vemos que la interpretación es la misma, no hay variación, no se han alterado los valores, se mantiene muy igual, ¿correcto? Entonces vamos a usar superficie topográfica para nuestro trabajo. Esto lo puedo cerrar. Bien, ya está creada la superficie, ¿sí? Tengo este botón que me permite crear curvas de nivel o contour a partir de un grid. Vamos a probarlo. Yo tengo mi grid que dice superficie topográfica y deseo crear un shapefile de valores múltiples o de valores exactos. Voy a ponerle valores múltiples y voy a poner el valor más pequeño, que sería cada 5 metros. Este archivo que se va a generar se va a llamar curvas de nivel. Correcto. Esas curvas de nivel salen de mi grid. Bien, tenemos las curvas de nivel cada 5 metros. Y ahora vamos a hacer otro detalle. Vamos a agregar otra superficie, pero para eso tengo unos puntos que son los puntos que he guardado en la carpeta SHP, donde tengo... Uy, debieran estar ahí, ¿verdad? Voy a revisarlos. Bien, puntos de muestreo los copié en otro sitio. Voy a cambiarles de posición. Aquí deberán estar nuestros puntos de muestreo. Agrego puntos de muestreo. Verifico que estén en la zona que deseo, más o menos relativo a las curvas de nivel. Estos puntos de muestreo me muestran un valor tomado en superficie. Y vamos a generar una superficie con el método Kriging para puntos de muestreo, donde el atributo evaluado es el oro y el raster resultante sería superficie de oro superficial, superficie. En avanzada voy a establecer un espacio de búsqueda similar al anterior. Voy a darle 120 metros, 130 que le pusimos en lo que es blanking distance. Me dice también que eso no se puede visualizar en este programa, por lo cual
Voy a abrir mi proyecto de prueba. Y en él voy a abrir un nuevo grid. Sí, se ve interesante, que nos falta un poquito de espacio, sí. Vamos a poner superficie de oro 2 y vamos a ponerle un radio de distancia mayor. Ok, esta superficie está cerrando más porque amplié un poco el radio de búsqueda. Así que me quedo con esa. Está bien, la superficie de oro 2. Bien, esos datos no los he podido revisar lamentablemente acá, pero existen para mi proyecto. Posteriormente veremos en otros equipos en los cuales sí se esté mostrando esa superficie. Así que vamos a cargar nuestros datos de proyecto de perforación. Tenemos nosotros nuestra pestaña o nuestra barra de herramientas Target Project, Target Drill Hole. En Target Project voy a crear nuevo proyecto. Le voy a denominar PRI2. Del proyecto 2 voy a usar como máximo 50 sondajes, porque en el dato en realidad yo tengo mucho menos, tengo como 30, pero estoy poniendo un valor máximo que podría alcanzarse. Igual en campos no voy a tener menos o más de 50, y no podemos ahorita ver cuántos en realidad vamos a tener, no podemos ir agregando. Entonces espero por lo menos unos 50 datos en los campos de la base de datos. Ok, cuando se carga la base de datos aún vacía, se ve así, no tiene información. Vamos a empezar cargando la información tipo collar. Bien, entonces vamos a generar la superficie con este botón que genera mínima curvatura. Bien, ya lo hemos en realidad generado, ¿no? Nos falta visualizarlo. Bueno, no se puede ver acá por el motivo que hemos explicado. Vamos a cargar la base de datos como quedamos. Entonces vamos al botón data. En la barra de herramientas Target Drill Hole vamos a encontrar el botón data y vamos a importar como tipo texto los archivos que están en la carpeta de trabajo. Empezamos por collars. La hojita collars está en el tema override, digo wizard. Configuramos cómo es esta hoja. La información se encuentra como vemos en la vista previa, el CSV. Es un archivo tipo collar data. Siguiente, está delimitado, se lee la primera fila como un encabezado y los datos se recogen a partir de la fila número 2. Se tienen 32 filas, estamos aceptando todas. Siguiente, es un archivo separado por coma, dice acá. También se puede poner en coma delimitación, o si su archivo es un TXT o delimitado por tabulación o espacios, cualquiera de estas opciones podría ser útil. Yo voy a poner aquí y veo que la información se ordena, entonces está bien. Paso al siguiente e indico qué significa esos campos, qué información tiene. Cuando no ha sido reconocido se colorea de gris
y cuando sí el programa detectó que es, le pone de blanco, ¿no? Entonces este lo reconoció como el holiday. El valor de y debiera ser northing. El valor de x collar debiera ser esting. Y el collar elevación, esta sería la profundidad total o total dip EWH. Vamos a finalizar. Entonces tengo mi tabla aquí al fin. Mi tabla al fin. Con todos mis datitos. Reviso, puedo hacer inclusive algunos cambios. Si se desea pueden hacer algunos cambios. ¿Correcto? Un momento. Ah, que no era, dice, ninguna de las llaves que le has dado. Entonces, dime. ¿De Jenny? ¿Qué tiene que ver Jenny? Claro, le pedimos pues. Ellos ya no tenían, ya cuando se ha alquilado ellos ya no lo tenían. Tú lo tenías uno y el otro lo tenía el inquilino. Y ese inquilino te debe devolver la llave, no va a estar con la llave pues. ¿Y ya no te contesta para nada el inquilino? Bueno. Pero llámale pues, no sé, bueno, ya. Pero no puede entrar pues si ninguna es la llave. Pero la otra... ¿Ah? Está con Nelly, llámale a Nelly. Sí, sí, llámale a Nelly. Te voy a pasar. ¿Ya? Ya. Pero tú no le puedes llamar a ese Freddy. Ya, ya, ya.
¿Aló? Señor, le he pasado un mensaje con el número de Freddy que alquiló el departamento. Miguel dice que llame a ver si le contesta para preguntarle qué fue de la llave. Porque a él dice no le conteste. Sí, ahí mandé un mensaje de texto. Ya, a ver, señor, gracias.